Amén. Aleluya. Bueno, saludarte. Vamos a comenzar nuestro estudio, a continuar el estudio que tuvimos la semana pasada. A ver si algunos se acuerdan de qué fue lo que planteamos la semana pasada, de Deuteronomio 24. ¿De qué hablamos? De los preferidos de Dios. De los preferidos de Dios. ¿Cuáles dijimos que son los preferidos de Dios? Desamparados. Las viudas, los huérfanos, los pobres y los extranjeros. Los preferidos de Dios. Entonces, para tener una lectura, vamos a... Es fijo. Pero él es fijo aquí. Cuidado si no tiene la pila. Sí, la tiene. Ah, Ok, muy bien. Tan, tarán, tan. Tan, tan. Ok, está muy bien, yo voy a hacer esto. Vamos a leer esta parte, que es del versículo 14 al versículo 15. Y estuvimos hablando esto y lo desarrollamos, pero para poder introducir con un versículo bíblico, vamos a leer esto, hablando de las leyes de misericordia. Jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarles lo que le corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. Me gustaría que alguien brevemente expusiera qué nosotros hablamos respecto a estos dos versículos la semana pasada. Estamos en 24. Sí, capítulo 24. Pero está bien, yo lo utilizo la computadora. A ver si alguien, por favor, que recuerde. Sí, Nilsa. Hablamos de que incluso si usted va a darle trabajo a alguien en la casa, usted tiene que hacer una conversación con esa persona y por escrito decirle que me está pidiendo tanto, estamos de acuerdo en ese precio. Y al final del día de trabajo darle el dinero completo, no después decirle, no lo tengo, te lo doy la semana que viene. No retenerle su pago. No podemos retenerle el pago a un trabajador porque la Biblia dice claro que si ese trabajador reclama a Dios, sería contado por pecado para nosotros. Nosotros deberíamos de sentir un sentido de urgencia cuando tenemos a alguien trabajando en nuestras casas, alguien que hemos contratado, de que hay que pagarle el día que el due date, hay que pagarle. No podemos posponerlo. Eso ya tuvimos aproximadamente media hora hablando de ese tema, pero para entrar en calentamiento, hablamos, déjame yo pasar un poquito, este versículo que a mí me encantó, que es que, porque el tema completo de la clase va a ser la responsabilidad que nosotros tenemos para con los pobres y algunas preguntas que nosotros pudiéramos en algún momento habernos hecho respecto a si Dios es justo o no por tanta pobreza que hay. Son cosas que nosotros no las decimos, pero muchas veces las pensamos. Y el proverbista dice que el que oprime al pobre ofende a Dios. El que oprime al pobre ofende a Dios. Y entonces él se encarga de que el versículo tenga la respuesta a lo positivo y a lo negativo. Y es que nosotros honramos a Dios si nos apiadamos del necesitado. Y muchas veces nosotros creemos que honrar a Dios es cantar a todo pulmón y hacer un sinnúmero de cosas que pueden que a Dios le agraden. Pero específicamente aquí habla de que nosotros honramos a Dios cuando tenemos ese trato especial que Dios quiere que nosotros tengamos con el pobre. Hablamos también de que cuando nosotros sabemos, llega a nuestros oídos que hay una persona que está enferma, no podemos hacernos indiferentes.
Tampoco ninguno de ustedes puede hacerse tomar como que ya usted hizo su trabajo porque la pastora dio un reporte de cómo está esa persona. Usted personalmente tiene que levantar el teléfono y llamar a ese enfermo. Y si ese enfermo no puede hablar, llamar al familiar que está atendiendo a ese enfermo para usted hacerse presente si no puede estar ahí. Porque el deber del creyente es que inmediatamente sabe, ya nosotros no estamos en tiempo de COVID, que no se puede visitar a la gente. Sí. Aquí yo he visto, por ejemplo, como yo soy dominicana y vengo de allá y llegué grande aquí, sé la costumbre de allá y de aquí. Yo he visto aquí que mayormente a las personas no les gusta que lo visiten cuando están. Entonces, a veces, por ejemplo, yo vengo con mi costumbre de que cuando se da luz, se tiene un baby, se está enfermo, en República siempre está la iglesia, está la persona, que la señora que trabajaba conmigo decía, yo no encuentro qué hacer, porque las hermanas iban, pero aquí yo me siento cohibida, porque yo he visto y veo que a las personas no les gusta que le visiten, Sí. ni que le llamen por teléfono, Sí. Entonces Bueno, a veces uno no sabe ni qué Yo hacer. pudiera decirte que una persona que tenga migraña, que tenga vértigos, no puede usar el teléfono. Porque eso lo pone peor. Pero hay personas, por ejemplo, que la operan. A nadie le desagrada que si está en una cama operado, se le lleve una sopa. Y arroz también, porque le llevan a uno mucha arroz. Ah, bueno, cuando Eliana tuvo el COVID, ella me llamó y me dijo, pastora, por favor, que no más sopa. Y también cuando tenía esta muchacha, tenía COVID, que vivía sola aquí en Bethlehem, Marta me llama en privado, ay, pastora, por favor, que no más sopa. Porque todo el mundo lo que lleve es sopa, hasta que cansa. Y sopa que usted no encuentra de cuál casa coger, de tanta sopa que le dan. Entonces, nosotros debemos de hacer un trabajo como, miren, hay muchas vías, muchas formas, porque no es lo mismo que tú estés enferma de una migraña, que tú estés enferma de un vértigo. Tú no necesitas visita ahí. Ahí tú lo que necesitas es orar por esa persona. Yo digo en general. No, porque hay casos específicos. Por ejemplo, una persona que está operada, que está en su casa, una persona que la acaban de operar en el hospital, eso es un blanco perfecto para visitarlo. Una persona que esté convaleciente en su casa por un proceso quirúrgico que ha tenido, esa persona se puede visitar. Y si usted se siente un poco limitada, llame por teléfono. ¿Tú te sentirías bien si yo voy a tu casa? Si te dicen que está bien, tú vas. Y si te dicen que por ahora no estás recibiendo visita, por ejemplo, una vez yo me enfermé y Yonae, mi nuera, estaba al volar de tanta gente que iba. Y ella me dijo, mire, con el permiso suyo o sin el permiso voy a poner un letrero en el frente que va a decir nos mudamos. De tanta gente que iba. Entonces, se entiende. Pero nosotros debemos de hacernos presentes con una tarjeta, mandándola por correo, con un arreglito de flores, con una comida. No hay que entrar. Uno lo deja en la puerta y uno llama por teléfono o manda un texto, te dejé una sopa, te dejé una comida. Ese tipo de cosas funcionan. Una matita de fruta. En Nueva York y pasé hasta hambre. Precisamente, mi hija. Precisamente, entonces hay que hacerlo. Sí, Una Cania. matita de fruta. Yo quería decir que cuando yo tuve mi cirugía en junio, usted fue a visitarme y yo me sentí muy bien. Pero al otro día fue Germania a visitarme y yo no la esperaba. Y de verdad que eso fue, me dio tanto sentimiento que yo me puse a llorar. Porque en realidad sí hace, no necesita uno que le lleven regalos Sí, ni nada. sí. Por la persona y que ella rezó conmigo, yo me sentí demasiado bien Hay que ir. que ella sabe que me fui en llanto. Hay que ir. Hay que hacerse presente. Le agradecí bastante eso. Entonces, Susana, aquí dice el Señor Jesucristo que Tienen que pagar. cuando tú visitas a un enfermo, No me visitaron. es a él que tú se lo estás haciendo. Sí. No, la gente va y friega, a mí me ha ido. Ay, a mí no. Rose, hasta limpiarle la casa a una persona, y eso es un acto de... Bueno, Pero hablan con la casa. por favor,
La última va a ser Ros, porque el tema de hoy no se trata de esto. Y estoy detenida. Para que sepan que a mí me pueden visitar cuando quieran. A mí me encanta que me visiten y más que carguen a Natanael, así yo puedo hacer cualquier cosa. Sí, porque Natanael ahora gatea y lo que quiera estar en la cocina, Ok. que cualquiera puede hacerlo. Bien, vamos a seguir y vamos a llegar a donde nosotros nos quedamos. Hablamos también de las viudas, del trato que debemos de tener hacia ellas. A la viuda. Ya yo sé que usted va avanzadita, pero yo me quedé con esto en la mente. Y está en el lado de los jornaleros. Cuando uno tiende ahí, un ejemplo, a un restaurante, esas personas que trabajan, pero que sabemos que el sueldo es mínimo. Ajá. Los que trabajan por propina, Ajá. cuando uno va a resort, que también esa gente, muchos resort lo venden que están los tips incluidos. ¿No debe de uno de ser un poquito generoso con esas personas? Por supuesto que sí. Claro que No, eso es, mire, si usted no tiene con qué salir a comer a la calle y cumplir con todos esos requisitos, quédese en su casa comiendo. Porque cuando usted va a un restaurante, esa persona gana muy poco dinero. Yo tuve la experiencia de que mi hija con 14 años trabajó en una pizzería al lado de Donny Park y esas guaguas llegaban y compraban pizza en ese sitio. Habían más de 25 jovencitos. Y ella los atendió porque en su mente ella decía que como eran muchos le iban a dejar una muy buena propina. Y ella trató de ser lo más gentil, lo más amable posible. Y cuando ellos se fueron, en el bill le dejaron una sonrisa diciéndole gracias por tu servicio. Y no le dejaron absolutamente nada. Ella llegó a mi casa decepcionada. Y a mí nunca se me olvida cómo ella se quedó marcada por eso. Entonces, eso fue un precedente para mí de los otros que están en la misma posición en la que ella está. Por ejemplo, aquí lo que se pagan son $3 la hora en los restaurantes, 3 horas y $3.50 aproximadamente, porque es por propinas que trabajan. Entonces, si usted no está consciente de eso y usted se va mezquinamente y no deja una buena propina, esa persona trabajó por usted básicamente gratis. Pero en parte estamos teniendo como cristianos responsabilidades. Pero ya, si no se sabía, si ahora es que ustedes lo saben, pues como medio de información, esa es una persona que vive de las propinas que se da y usted tiene que ser generoso con esa persona. E incluso ya no se está poniendo el 10% de propinas en los sitios. Se está poniendo del 18 en adelante. Del 18 en adelante, precisamente por eso. Y se están poniendo automáticas. Cuando nosotros fuimos a Costa Rica en diciembre, no es opcional la propina, viene en el bill. Y hay muchos países que viene en el bill. Aunque tú quieras o tú no quieras, viene en el bill la propina, precisamente para poder educar a la gente, porque la gente no quiere dar. Pastora, déjeme decir algo, por favor. En la mayoría de los restaurantes solo pagan a $1.50, entre $1.50 a $2.50, la mayoría. Y ahora peor aún, la propina que uno le deja, ellos lo tienen que taxearlo. Sí. A uno le dé cash o uno lo deje en Así el es. bill. Así es que de verdad, esa persona de verdad necesita que uno un poquito más. Sí. Sí. Bueno, nosotros hablamos de este tema de la viuda y yo creo que quedó bastante claro también. Entonces, vamos a entrar a nuestro punto de hoy, la pobreza. Y la vamos a definir. ¿Qué es la pobreza? Es La pobreza, sí. es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona. Ok. Por lo pronto, llenando esta definición, todos nosotros somos ricos. Pobre. Ricos. Porque aquí la pobreza habla de que es Y la una parte situación donde tú psicológica. no puedes satisfacer tus necesidades físicas. La necesidad física es la vestimenta, es la comida, es el techo, es el abrigo, Y la parte psicológica. la parte educativa también. Por ejemplo, o sea, quise dejar esto para que nosotros nos analizáramos a ver en qué categoría estamos. Que si usted se está quejando al día de hoy de cualquier dificultad que usted tiene todo eso. Por lo pronto usted no es pobre.
Es posible que las exigencias que usted tenga para usted mismo no estén llenas, pero eso no significa que usted sea pobre. Porque una cosa es que usted quiera tener $1 millón y otra cosa es que usted tenga con qué vivir cómodamente con todo lo que una persona necesita. Por lo pronto, usted no está dentro del renglón de los pobres. Definición de la pobreza: falta de recursos para la alimentación, falta de vivienda, falta de educación, falta de asistencia sanitaria, agua potable o electricidad. Y usted me dice si usted tiene carencia de eso. Esto lo saqué yo de Wikipedia. Esa es una definición generalizada de lo que es la pobreza. Incluye la parte psicológica. Educativa, sanitaria, todas esas cosas pueden ser psicológicas. Todas esas cosas se pueden entrar dentro del rango de lo psicológico. Por ejemplo, este dato yo me quedé wow ayer. Estas son 2 personas comiendo del basurero. Y yo misma dije, wow. Venezuela es 3 veces más pobre que Haití. Esto es en Venezuela. Hay un economista llamado Hermes Pérez que él señala que la crisis alimentaria en Venezuela alcanza niveles similares a países como Yemen, Afganistán y Etiopía. De cómo está la situación en Venezuela. Sí. Una pregunta, no quiero como que se disturbe. Por ejemplo, en el versículo ese que se había dado de proverbio, del que le roba al pobre, ofende a Dios. En el caso de los gobernantes, en esta situación de Venezuela y de todos estos países, que sabemos también que los gobernantes están puestos por Dios. Porque comida hay para todo el planeta. Sí, más adelante nosotros vamos a explicar qué pasa ahí. Más pero más o menos me entiendes. Sí, claro que sí. Se me olvidó esto. Uy, ¿qué pasó aquí? Miren esto. Ustedes, esa es la vida real. Esa es la vida real. Y nosotros vivimos en una burbuja en América. Y vivimos quejándonos. Y no comemos recalentado. Yo lo caliento al otro día que pongo. Hasta la ropa, pastora, yo vi un video de que ellos mandan la ropa como empaquetada. Y los niños salían como, hicieron un video, fashion show, como si fuese una alegría por una blusita. Entonces, esta es la situación que se está viviendo en Venezuela y nosotros estamos muy ajenos a lo que está pasando allá. Muy, pero muy ajenos a lo que está pasando allá. Bueno, vamos a olvidarnos de Maduro, vamos a olvidarnos de todo eso. Vamos a entrar específicamente en la Biblia porque vamos más adelante a hablar un poquito de causas de pobrezas. Por ejemplo, el mundo está dividido entre prosperidad y pobreza, definitivamente. Hay unos que se lo ganaron trabajando y hay otros que lo heredaron. Poseer más que otros es una injusticia, entonces, incluso podría decirse que un crimen, el poseer más que otros. Nosotros comparándonos, por ejemplo, cuando yo oro al Señor, que yo estoy, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Cuando yo estoy orando con el Padre nuestro, la parte de decir que me dé el pan de cada día, yo tengo que decir otra cosa. Yo lo que le digo al Señor, gracias Señor por el pan que tengo en mí en la cena. Porque en los tiempos de Cristo había tanta hambre que Cristo ponía esa parte para pedirle a Dios
que proveyera el alimento de mañana porque no se sabía que iban a comer. Y nosotros en este tiempo lo que hacemos es que cambiamos el Padre Nuestro, damos el pan nuestro de cada día por decir gracias por el pan que tengo en la alacena, porque todos nosotros tenemos que comer en la alacena. O sea, el pan de mañana nosotros no tenemos que pedirlo, sino agradecerlo porque ya lo tenemos. Y cuando Cristo dio esta oración, era porque se necesitaba cotidianamente pedirle a Dios con qué comer. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que pudiéramos decir que el que unos tengan mucho y otros tengan poco sería como una injusticia. Y hay algunos que opinan que Dios no hizo un trabajo equitativo, que Dios no hizo un trabajo bien, porque hay tantos pobres y hay muchos ricos. Entonces, Jesús dijo esto: los pobres siempre estarán con ustedes. O sea que esto no es, después de miles de años y que Cristo dijo eso, y Cristo lo dijo repitiendo Deuteronomio, que Moisés dijo eso, que los pobres siempre iban a estar entre nosotros. Eso significa que hay situaciones, por ejemplo, que no se deben de hacer, como, Señor, que no haya pobreza. Eso no va a pasar nunca. Porque el mismo Cristo dice que los pobres siempre iban a estar en medio nuestro. Siempre. También dijo, en aquellos que muestran misericordias a los pobres, hacia los enfermos y hacia los necesitados, en realidad están ministrando a Cristo personalmente y por lo tanto serán recompensados. Dice Mateo 25 del 35 al 40. Esto yo lo encontré de la Biblia católica. Esto es uno de los libros apócrifos, se llama Eclesiástico, que a mí me encanta ese libro. Y les voy a leer lo que dice respecto a los pobres. Dice así mismo: quien cumple y obedece los mandamientos de Dios ya le ha dado la mejor ofrenda. O sea, nosotros le ofrendamos a Dios cuando sus mandamientos los cumplimos. Quien ayuda a otros y da limosna a los pobres ya ha dado gracias a Dios con la mejor de las ofrendas. ¿Ustedes están entendiendo esto? Yo creo que eso se quede bien metido en el corazón de nosotros. Y lo voy a repetir. Quien ayuda a otros y les da limosna a los pobres ya ha dado gracias a Dios con la mejor de las ofrendas. Quien se aparta de la maldad y no comete injusticia ya ha pedido perdón a Dios y eso a Dios le agrada. El que ayuda a los pobres está presentando una ofrenda agradable a Dios. Cuando un hombre presenta a Dios una ofrenda, su ofrenda es como un perfume y su aroma sube hasta el cielo. ¿Están entendiendo? Eso es como para uno desde que se levanta en la mañana, ver de qué manera uno puede brindarle honor y gloria a Dios, buscando las necesidades para uno suplir. Tú sabes lo agradable. Mira, yo les he dicho a ustedes que hay unas células que se llaman las células de la alegría. Y cuando usted da caridad, esas células se activan y te dan una alegría y te dan un gozo que usted no sabe de dónde sale. Usted puede estar triste y usted da al pobre y se le cambia la tristeza en alegría. ¿Usted sabe quién hace eso? Dios. Dios te recompensa con eso cuando tú le das al pobre. Eso es algo maravilloso, 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 maravilloso. Pasen adelante, pasen. Pasen, mi familia amada, familia Domínguez. Acomódenmelo, búsquenmelo en los asientos de los reyes.
Entonces, sigue diciendo que cuando nosotros ayudamos al pobre, es como si saliera un perfume de olor grato que llega al mismo trono de Dios cuando uno lo hace. Con tu nombre. Y Dios acepta esa ofrenda y su nombre del que hace este gesto será recordado. ¿Recordando cuándo? En el día de tu aflicción. En tu día malo. En tu día difícil. Hay un expediente que se saca inmediatamente y dice, mira señora, vamos a tener misericordia de él. Porque este siempre ha sido misericordioso con los tuyos. Este siempre ha sido misericordioso con los pobres. Vamos a ayudarlo, Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que cuando Dios acepta la ofrenda que nosotros le damos al pobre, nuestro nombre es escrito con esto. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos de depositar en el banco que está en el cielo, donde ni los ladrones, ni el orín, ni la polilla lo pueden corromper. Que no hagamos tesoro aquí en la tierra, sino que hagamos tesoro en el cielo, que ese tiene intereses por la eternidad. El de aquí abajo se acaba, se esfuma. Pastora, ¿se le cuenta por justicia a un impío que ayuda a un pobre? Mira, Igual que a un creyente. hay unas bendiciones, Tati, que son automáticas, que no son eternas. Por ejemplo, una persona impía, como tú dices, que es generosa, esa persona tendrá recompensa. Recompensa aquí en la tierra. Eso no tiene que ver con salvación. Tiene que ver con recompensa. Distinto al creyente, cuando es el creyente que lo hace. Sigue diciendo, Bencira, que es que se llama el escritor eclesiástico, tú debes obedecer a Dios y no ser tacaño. No ser tacaño al ofrendar. Al contrario, hazlo con alegría. Ya Dios te ha dado a ti, ahora te toca darle a Él, pero debes hacerlo con generosidad, con la medida de tus posibilidades. Porque Dios sabe recompensar y te devolverá lo que le des, multiplicado por 7. No trates de ganarte el favor de Dios con ofrendas de ganado robado. También Dios no es todo lo que tú le vengas a traer, porque no las aceptará. Dios es un Dios justo y no se fija en las apariencias. Dios escucha la oración del pobre y no favorece a nadie. Dios atiende a los huérfanos cuando gritan pidiéndole ayuda y llora de dolor. Oye, Dios llora de dolor con las viudas cuando ellas se quejan ante Él de aquellos que lo hacen llorar. ¿Usted sabe lo que es que Dios se pone al lado de una viuda que esté llorando porque alguien le haya hecho daño? ¿Se convierte en un enemigo de Dios? Los pobres oran a Dios y su oración sube hasta el cielo. Los pobres no dejan de orar hasta que Dios le haga justicia. Dios acepta su oración y les muestra su favor porque le sirven con alegría. Estos son unos versículos para temblar. Para que nosotros nos pongamos a analizar qué es lo que nosotros estamos haciendo con lo que tenemos. Por ejemplo, miren las palabras del Señor cuando habla de la bondad del rey Josías en Jeremías. Jeremías 22:16 dice: Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es eso conocerme a mí?, dice el Señor. Y Moisés le enseñó a su gente cómo tratar a los pobres y a los necesitados. Sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que tú emprendas. Señores, esto es un negocio para ganar. Esto es un negocio para ganar. Por donde quiera. 7 veces Dios le va a multiplicar a usted lo que usted le da al pobre, lo que usted le da al necesitado. Cuando usted comienza a decir, me alcanzará para esto, no me alcanzará, me dará o no me dará. Hacer contabilidad de, ay, bueno, ya yo di tanto. De, si usted puede dar.
que Dios no se queda con lo que usted le da al pobre. Él dice claramente en el Salmo 50, en el versículo 12, que cuando usted le da al pobre es a él que usted le está prestando. Y él no se queda con nada de nadie. Esto es serio. Yo no veo a nadie riéndose hoy. ¿Y por qué 7 veces? ¿Por qué el número 7? Bueno, el número 7 es un número de perfección. El judío utiliza mucho ese número en las escrituras, como fueron ellos que escribieron las escrituras. El número es el número perfecto de Dios, porque Dios hizo la creación en 6 días, y el séptimo día se viene nombrando como el día de celebración por haberse hecho la semana completa. Entonces se hizo como una costumbre de marcar el 7. Escuchaba en estos días a un comentarista judío que él decía que el número 7 y el número 40 son 2 números muy nombrados en la Biblia, y los escritores se encargaban de usar esos 2 números para que nunca se le olvidara. El 7 y el 40, el 7 y el 40, el 7 y el 40. Entonces lo especificaban así y se quedaron como números sagrados. Perdone, pero tiene que haber una diferencia de dar con compasión, porque si usted da mecánicamente, no, yo voy a dar esto, un ejemplo, ya sabiendo este concepto. Sí. No, yo voy a dar porque Dios me va a dar. Bueno, Tampoco así, no, mira, Dios te va a dar. Ok, Él te va a dar. Lo que tú no vas, porque esa es la ley de Dios. Lo que tú no vas a sentir es el gozo cuando das. Que ese regalo nada más lo da Él. Entonces, una persona que da por obligación, porque Dios dice que hay que dar, pero realmente su corazón es mezquino y da porque quiere obedecer. Él mismo le dice por parte del profeta, misericordia quiero y no holocausto. Pero esa parte que está planteando Tati, por ejemplo, uno puede orar para eso. Ustedes sabían que cuando yo me convertí a mí me daba problema diezmar. Yo creo que a todos ese problema es... Yo diezmaba. ¿Usted sabe por qué yo diezmaba? Yo diezmaba porque me daba vergüenza que vieran que yo no diezmaba. ¿Y sabe qué yo hice? El diezmo es el diezmo de lo que uno se gana. Básicamente esa es la contribución en la iglesia, porque con eso que se mantiene la iglesia, se paga la luz, se paga el edificio, se pagan los empleados. Es como el único ingreso que tiene la iglesia para poder mantenerla. Se compran materiales bíblicos, se hacen comidas, se hacen actividades, se compra esto, se compra el otro, muchos materiales de consumo. Entonces de algún sitio tiene que salir el dinero porque el gobierno no nos lo da. Puede ser que la persona que no le guste diezmar es porque se sientan atropellados. No. O engañados. No. El que no quiere diezmar es porque es mezquino. Y también hay situaciones, también hay situaciones en donde hay personas que Dios las prueba. Y Dios te deja el 90. Espérate, Susana. Que Dios las prueba entrando en una situación difícil para ver si tú en lo difícil también eres fiel. A ver si en tu situación difícil tú vas a ser fiel. Y viceversa. Vamos a entrar para allá. Sí, Ricardo. Pero espérate, yo tengo que terminar porque yo no me he quedado, me quedé a medias cuando yo no quería diezmar para poder responderle la pregunta a Tati. ¿Sabe qué yo hice, Tati? Me puse en oración. Y yo le dije, Señor, si tu palabra dice que nosotros tenemos que dar con alegría, ¿por qué yo no siento alegría? Yo necesito que tú pongas en mí el gozo de saber que yo estoy haciendo algo que a ti te agrada. Y que yo pueda sentir el gozo de yo poner mi diezmo en el alfolí y yo decir, Señor, gracias, porque yo lo que te estoy dando, tú me dejaste el 90 y yo nada más te estoy dando el 10 a ti. Dios escuchó mi oración y me cuidaba que si me iba de viaje lo dejaba por adelantado. No vaya a ser. Pero entonces, eso que tú dices de dar, hay que pedirle al Señor, el uno sentir esa misericordia que Él tiene por nosotros, esa compasión, esa bondad
para poderle dar al necesitado y nosotros sentirnos que hicimos un trabajo para Dios. Ricardo. No, que también hay gente que también se le ha enseñado que el diezmo era en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento no sería más. Sí, pero porque supuestamente dice que se le ha enseñado así, que supuestamente la Biblia dice que lo que se diezmaba en el Antiguo Testamento era el grano. Era el grano, sí. No era el dinero. Claro, porque ellos no tenían, ellos lo que hacían era que, pero que ellos lo que hacían era que canjeaban. Ellos canjeaban. Pero ya no vamos a seguir con ese tema porque no voy a terminar la clase. Está muy bien. La dejamos para después. No, después. Fernando dio una predicación de eso. Dios se ofende cuando sus hijos son indiferentes con los pobres. Dios se ofende cuando sus hijos son indiferentes con los pobres. Y eso, anoten todos esos versos bíblicos y leanlos cuando ustedes estén solos en su casa. Tírenle una fotografía y analicen cada verso bíblico para que ustedes vean cuál es el sentimiento de Dios cuando nosotros somos indiferentes con los pobres. Las consecuencias de ignorar el sufrimiento de los pobres también son evidentes. El proverbista dice que el que cierra su oído al clamor del pobre también, cuando él clame, Dios cerrará su oído para no escucharlo. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es una sentencia. Ileané, ¿qué yo dije? Toma. Ustedes saben que yo miro para todas partes y la vi muy entretenida con Debbie ahí hablando. Maxi, yo te vi bien, pero a Ileané y Debbie fajadas, felices ahí hablando. Está muy bien. Don Víctor, aquí somos una familia y aquí no hay problema, nos corregimos uno con nosotros. ¿Sí? Entonces, escuche, esto es tremendo. Si usted le cierra el oído al clamor del pobre, cuando usted le clame a Dios, Dios también va a cerrar su oído para no escuchar su oración. Eso es una sentencia. Y dura. Más, dice, y que tenga en cuenta el fuerte lenguaje de 28-27, cuando dice, más, el que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. Esto está duro. El que no tiene misericordia del pobre, el que aparta sus ojos del pobre, tendrá muchas maldiciones. Eso es la Biblia, no es la pastora que está diciendo eso. Por eso le puse toda esa cita bíblica para que ustedes mismos se enfrenten a ello. Entre los muchos pecados de las personas de Sodoma y Gomorra descritos en Génesis capítulo 19, podemos decir que eran arrogantes, saciados de pan, despreocupados y no ayudaban a los pobres y a los necesitados. Nosotros creemos que el pecado de Sodoma y Gomorra era solamente el homosexualismo y la promiscuidad sexual. También ellos dicen en Ezequiel capítulo 16 verso 49 que no eran generosos con el pobre. Aquí va la respuesta de Andrea y la de Tati. Tú eres un banquero de Dios aquí en la tierra. Una persona que fue bendecida por las riquezas debe verse a sí mismo como un banquero de Dios. Una persona privilegiada en la que Dios deposita su confianza para entregar sus recursos, los recursos de Él, para la creación de otros. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? Sí. Yo necesito hacer una pregunta. No, ¿se entendió eso, por favor? Sí. Ok. Yo tengo un problema, por ejemplo, y yo a Cristian le decía que no lo hiciera, yo no sé si te veo mal. Nosotros vamos en la calle y yo veo personas pidiendo que se ven mejor que yo y que Cristian. Y están diciendo que están homeless, que no tienen nada, pero están bien, en perfecta condición, robusto. Y yo digo, no, yo no le doy mi dinero. Entonces, yo estoy mal con eso. Porque yo incluso a los niños les he dicho, no, yo no le doy. Y Daniel me dice, pero mami, no, es que míralo, o sea, está bien. Nilsa, ¿tú le puedes contestar a ella? Sí. Dime, está mal.
Porque, por ejemplo, cuando Ricardo y yo pasamos por la situación de que él le dio cáncer y que estábamos en la calle, no era que nosotros nos estábamos muriéndonos prácticamente, y mucha gente cristiana nos buscaban y nos decían: no le vamos a dar nada de comer, ni le vamos a dar un peso porque están en droga. Y así nosotros hemos visto mucha gente en la calle. Tenemos señoras que tienen hijos y no quieren atenerse a esa la señora no quiere las reglas de una casa, por ejemplo. Y por eso ella decidió vivir en la calle. No es que solamente las personas que están en la calle, tenemos personas indocumentadas ahora mismo, debajo del puente, mujeres con niños que no se atreven a pedir ayuda en el gobierno porque le van a quitar a sus hijos, mujeres indocumentadas. Cada cual tiene una situación diferente. Ahora, no podemos quitar de que esa situación de ustedes no es la general. Los hay, exacto. hay. Hay un porcentaje que no quiere renunciar a ese tipo de vida porque no quiere tener compromiso con la sociedad. Y hay otros también que tienen vicios y no pueden adaptarse a nada y están presos en el vicio en el que están. Sí, diferentes situaciones. Sí, Ricardo y Yesenia. Yo quiero comentar algo a Susana. Muchas veces, tú, en cierta manera tú tienes razón también, porque también hay mucha gente que se para en las luces, que están físicamente bien, simplemente no quieren trabajar, quieren vivir del cuento, ¿sabes? Porque la listeria siempre ha existido. O sea, uno tiene que ser, yo muchas veces me he encontrado en situaciones como esa, que yo una persona y yo salí de ahí, pero yo a veces tengo que ser selectivo a quien le doy. Exacto. Entonces yo lo que hago es que yo observo, lo vi esta vez y lo veo la próxima vez, entonces yo voy tanteando y muchas veces me paro y le pregunto cuál es tu condición, como lo hemos hecho, cuál es tu condición, qué te está pasando. O sea, si tengo que ir al lado, le hablo. Entonces le hablo del Señor y le pregunto cuál es tu situación y esto. Entonces, si tengo que darle, le doy. Si veo que lo que me está hablando. Sí, porque hay algunos que yo le he ofrecido comida y me dicen que no, que es dinero que quieren. Y le digo, lo siento mucho, Yesenia. La mayoría de esa gente cogen un cheque y tienen bastante ayuda. Los homeless shelters y todo que describimos, la mayoría están vacíos. Es verdad, tú le dices, yo no te voy a dar dinero, yo mejor te compro lunch y ellos no lo quieren. Porque ellos lo quieren para la mayoría, te estoy hablando como un 80%. Porque es como dice Susana, yo conozco un señor que él buscaba la ropa sucia en su casa y hacía 400 y 500 pesos en guagua en la 15, afuera. Él decía, ¿para qué yo voy a trabajar si yo hago 400 y 500 pesos diarios? Eso es como él dice, es una lotería. Tú tenías tu situación, pero la mayoría tienen casa con cupones, o sea, le dan techo y todo. Son ellos que deciden estar en la calle para vivir así. No es problema de ellos. Bueno, orarle al Señor. Me quedan 8 vías dispositivas y no tengo el tiempo. ¿Se aplica lo que dijo Susana, que haz bien y no mire a quién? No. No, porque nosotros tampoco podemos estar dándole a uno que no se merece para, no es que nos convertamos en juez, pero si tú tienes $10 y tú tienes dos panoramas aquí, uno con una condición como la que dice Yesenia y otro con una necesidad real como la que tenía Nilsa, tú tienes que pedirle sabiduría al Señor para dárselo al que realmente lo necesita. Usted dio un ejemplo para atrás, la esposa del pastor. Exacto. Nosotros de la casa que van a ser. Sí. Vamos a seguir. Vamos a hablar un poco de por qué es que existe la pobreza, que mucha gente ha juzgado, de por qué hay tanta pobreza para Etiopía y esos sitios. Hablamos de que nosotros, si tenemos 3 pesos más que ellos, Dios ha puesto esos 3 pesos extras para que nosotros seamos su banco, su administrador. Dios podría asignar porciones iguales de su mundo a todos sus habitantes, pero entonces el mundo no sería nada más que una exhibición de las energías creativas de Dios. Predecible como un juego de computadora y estático. Por ejemplo, si el pobre no existiera, no pudiéramos cumplir el mandamiento de ayudarnos. ¿Se entendió eso? Sí.
Un mundo en el cual los controles se han entregado hasta cierto punto a los seres que tienen la energía de elegir entre satisfacer o renunciar a su papel. Estamos hablando de que tu posición es una posición de privilegio y lo que está pasando por el otro lado es responsabilidad tuya, no de Dios. De tú hacer algo. Tú no vas a cambiar el mundo, pero tú puedes cambiar una vida. No olvides esto. Por ejemplo, la ley judía, cuando yo hablé de lo que es el sedaká, que incluso si uno mismo es sostenido por, dijimos que en la Biblia hebrea, la palabra limosna, como nosotros usamos, no existe. Dijimos que la palabra es sedaká, y esa palabra significa hacer justicia. ¿Cómo tú haces justicia? Que si tú tienes 3 vestidos y esta persona no tiene, tú le haces justicia a ella quedándote tú con 2 y dándole 1. Eso se llama sedaká. E incluso la persona que sea, por más pobre que sea, necesita seguir para adelante ayudando con la poca posibilidad que tiene al que está adelante, al que está al lado. Tú recibes, por ejemplo, 2 vestidos que te regalaron y tú eres una mujer muy, muy, muy pobre y tu vecina es más pobre que tú. Comparte ese vestido con tu vecina. No te quedes diciendo, bueno, como yo soy tan pobrecita, que llegue otro Santa Claus y le dé a ella. La sedaká o la justicia, sobre todo, es una elección de humanidad. Frente a nosotros se encuentra un ser humano menos afortunado que nosotros. Y sabemos que Dios podría proveerle fácilmente todo lo que Él requiere en vez de enviárselo a través de mí. Aquí hay una persona que está sufriendo por pobreza para darnos la oportunidad a nosotros de hacer lo sagrado. Usted está oyendo en el plano en el que Dios nos tiene a nosotros. A nosotros de hacer las cosas que son sagradas. Eso es algo para... A mí se me enchillan la piel solamente de pensar la responsabilidad que Dios me ha dejado a mí con el pobre. De la misma manera, si la providencia divina nos coloca en el papel de recepción de un acto caritativo, nosotros no debemos de sentirnos desmoralizados por la experiencia, en dado caso de que las cosas cambien, de que sea el otro que nos tenga que dar a nosotros. Nuestro benefactor nos está dando el dinero o ciertos recursos y nosotros le estamos dando algo mayor, la oportunidad de que sea socio con Dios. ¿Sabe qué? Cuando nosotros cogemos de nuestros recursos y ayudamos al pobre, nos estamos convirtiendo en socios de Dios, porque Dios es el proveedor de todas las cosas. Y cuando nosotros le proveemos a otro, estamos siendo socios con Dios. Esto es maravilloso. Yo le pido al Santo Espíritu de Dios que esto penetre en el corazón de nosotros, que nos cambie para siempre la perspectiva de lo que es que estamos en esta tierra con una responsabilidad. Y una de las cosas que tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, es que no enfatiza mucho en esto. Y a mí me da mucha pena. La Iglesia Evangélica nos hemos quedado atrás. Por el amor al dinero. No sé si será por el amor al dinero realmente, pero la Iglesia Evangélica, o sea, nosotros, nos estamos quedando atrás con este mandamiento. ¿Y ustedes saben por qué? Jale, córtame eso de ahí cuando lo vayas a publicar. Estoy bromeando. Nosotros venimos de una fuente católica, la Iglesia Evangélica. ¿Ok? La Iglesia Católica en los siglos IV y V se practicaba la salvación por obras. El evangélico tiene una lucha atroz en este sentido, de que la salvación no es por obra, que la salvación es por gracia y es por fe. Y efectivamente este punto está bien, pero las dos cosas tienen que ir juntas.
definitivamente una cosa no puede ir divorciada de la otra. Entonces, han enfatizado mucho en la salvación por gracia, en la salvación por fe, y así es. Pero el término de dar caridad, de ser bondadoso, de la iglesia, por todo lo que se practicó, de que antes se vendían las indulgencias y que con las misas se sacaban las almas del purgatorio y con dinero se compraba. Yo en la historia del país nuestro, de la República Dominicana, los que somos dominicanos, en los tiempos de Trujillo, que era un dictador, se vendía una vez al año una indulgencia que si tú te morías en ese año, tú te ibas para el cielo. En los tiempos de Trujillo, usted pagaba, y mientras usted más pagaba por esta indulgencia, usted tenía un sitio más acomodado en el cielo. Entonces ha habido este gran problema de, para no parecerse a lo que pasaba en los tiempos de Lutero, entonces la iglesia se ha desconectado de este mandamiento que yo quiero que le entre por los 6 sentidos, que psicológicamente se dice que son 7 sentidos, que le entre por los 7 sentidos, de que nosotros estamos aquí con un propósito, y el propósito es mostrar nuestra salvación y nuestra fe ayudando al pobre. Y que nosotros podamos tener nuestro presupuesto siempre andando, corriendo para ver quién necesita para ayudarnos. Si el Señor me manda a buscar esta noche y ustedes tienen que velarme, que sea lo último que le quede en su mente. No, yo siempre hablo de mi muerte como que es mañana. ¿Y sabe por qué yo lo hago con tanta frecuencia? Porque en cualquier momento. O sea, yo no tengo mi vida comprada, yo me puedo ir esta noche. Y si hay algo que yo quiero que le quede bien claro a ustedes, es que nosotros somos salvados por gracia, por la fe, en el sacrificio que nuestro Salvador Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pero no podemos dejar de hacer las obras de misericordia. Y realmente hay una bendición especial para el que es bondadoso con el pobre, el que no es indiferente con el pobre. Es un privilegio. Más de lo que el hombre rico hace por el pobre lo hace por el rico. Porque cuando usted se despoja de lo suyo para ayudar a un pobre, no es el pobre el beneficiado es usted porque pudo dar. Cuando usted da, la bendición que el pobre recibe es una bendición temporal, pero la bendición que usted recibe es una bendición eterna. Es por eso que más de lo que el hombre rico hace por el pobre, es el pobre el que le hace el favor al rico. Y dice Hechos 20:35 que, hablando el apóstol Pablo, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. O sea, el que recibe tiene menos bendición. Que usted se cree que usted le está poniendo $100 o $200 a una persona en la mano, y usted se va con el sentimiento de que wow, qué bendecido es, porque $200 hay que trabajar bastante para ganárselo. Déjeme decirle, mi amado hermano, que esos $200 se acaban, pero la bendición suya permanece para siempre. Y ya estamos terminando, pero no quiero irme. Eres afortunado. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra, dice Deuteronomio. Por eso yo te ordeno que compartas. Oye, no es una opción. Dice Dios a través de Moisés: yo te ordeno que compartas tus bienes generosamente con los pobres y con los que pasan necesidad. Si los pobres no existieran, nosotros no podríamos poner por obra el mandamiento de ayudarlos. Por lo pronto tienen que haber pobres. Y esto es un secreto que le traje aquí, del Salmo 41. Cuando usted lee este salmo dice: oración para sanidad. Y miren lo que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo, ¿tú sabes cuál es el día malo? El día de la enfermedad. Cuando tú estás enfermo en una cama. El salmista dice que cuando tú le das al pobre, cuando tú piensas en el pobre, cuando tú estás en una cama, Dios se acuerda de ti. Jehová lo guardará y le dará vida.
será bienaventurado en la tierra y no lo entregarán a la voluntad de sus enemigos. Él lo sustentará sobre el lecho del dolor y va a mullirás toda su cama en su enfermedad. Y sigue diciendo, eso es el salmista, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá? Este hombre está en una cama. El que escribió este salmo está en una cama enfermo y tiene enemigos que están deseando su muerte. Pero el versículo 1 dice que cuando tú eres generoso con el pobre, cuando tú estés enfermo, Dios se va a acordar de ti. Si usted quiere creer esto o no lo crea, no me importa, yo no tengo ningún problema, usted no está supuesto a creerlo, y si usted quiere, cierre sus oídos, pero yo le voy a decir algo. Cuando usted está enfermo y usted da caridad a los pobres, eso es medicina para sanarse. Porque el salmista lo dice. Entonces, si el Todopoderoso nos ha ayudado, aquí viene el tema de los extranjeros, ya no puedo seguir porque me pasé 2 o 3 minutitos. Es que esta clase yo la programo para 1 hora justa. Entonces los minuticos de cantar, que voy a tener que ponerlo más corto para que no me pase, porque me pasé 3 minutos. Pero mi deseo, la verdad, como yo dije la semana pasada, yo quisiera como tener un suero y entrarme por las venas de cada uno y que nosotros podamos entender que esto se llama bendición. Estas alternativas que Dios nos da a nosotros. Y no nos sentemos a decir que ahora yo no puedo, que yo estoy en una situación difícil. Que es a Dios que usted le está prestando. Cuando usted está cubriendo la necesidad de alguien, el Señor ve que usted no lo pudo hacer y lo bendice. Y eso, como dice Tati, esto no es para negociar, es de corazón, que tú digas, Señor, con esto yo sé que yo te agrado, aunque mis condiciones no están para esto, pero por amor a ti, Señor, yo lo hago. Así que yo espero que de aquí salgamos, mire, que comencemos a vender hasta la ropa que tengamos encima para dársela a los pobres. Vamos a orar dándole gracias al Señor y que alguien